El sentimiento predominante de los colombianos con respecto a las cosas que están viendo y que están oyendo, filtradas por obra de personas que tampoco tienen ningún sentimiento de dignidad profesional ni de dignidad personal, es el sentimiento de la repugnancia. Lo que nos da todo esto es asco. ¿Pero de qué nos da asco? Nos da asco nada menos que de las más altas cortes del Poder Judicial. Es decir, la cúpula del fundamental de los poderes públicos, que es la justicia. Mucho más importante que el poder ejecutivo y mucho más importante que el poder legislativo es la justicia. Porque sin jueces no hay leyes que valgan. Si quien lleve al terreno de la vida real, de los casos concretos, las leyes que se anuncian promulgadas en los diarios oficiales, esas leyes no valen nada. Sin quien controle al poder ejecutivo, al poder del Estado, sin quien mida sus actos, no hay ninguna esperanza de democracia ni de gobierno limpio. Los jueces son en últimas los que llevan a la realidad el derecho prometido en una Constitución que de otra manera se queda simplemente escrito. Y esos jueces son los que nos dan asco físico. Pero ayer se cumplió una última etapa dentro de ese proceso de desvergüenza. Es que no nos han contado a los colombianos que el magistrado elegido por la Corte Constitucional era el amigo y el favorito y el impulsado por el magistrado Bustos. Eligieron al hombre de Bustos, sí señor. Es como si hubieran elegido ayer al doctor Moreno, el que está fugitivo en alguna parte o preso en alguna parte, da lo mismo que esté en una condición o en otra, que lo hubieran elegido magistrado de la Corte Constitucional. Con un solo propósito, esa abyección se comete con el único propósito de desempatar un empate en la Corte Constitucional. Uno pensaría que se iba a nombrar en estas condiciones una persona de excelsas virtudes, un gran constitucionalista, un gran profesor de derecho, un grande orador forense, una persona de las más altas calidades. Se escoge un hombre oscuro, un segundón, un hombre que no representaba, ¿cómo será de secundón y de pobre? Que no representaba ningún problema para los magistrados de la Corte Constitucional que llevaban años sin ponerse de acuerdo en un nombre para esa terna, porque están profunda e irremisiblemente divididos entre ellos. Pero lo tenían que nombrar y lo nombraron, por oscuro, por insuficiente, por incapaz, porque no representa nada de nada, distinto de que es el hombre de Bustos, y distinto que ya se sabe cómo va a fallar las sentencias que se van a poner a su consideración, es decir, porque es un prevaricador. Y ese es el punto final de toda esta tragedia que tiene elementos, por Dios, como que, por ejemplo, se descubre que el señor Bustos le regala apartamentos al doctor Moreno, que el doctor Moreno, ese pérfido, ese sinvergüenza, ese ladrón, ese extorsionista, estaba muy inconforme con su salario, pero que lo completó con todo ese dinero que venía a raudales para los magistrados de las altas cortes y del cual dinero él recibía una porción, una tajada, y entonces así compró bienes y compró apartamentos que parecen regalados por Bustos. Y Bustos es el que recomienda al magistrado de la Corte Constitucional que va a tomar las decisiones más graves que se han tomado en la historia del país, como que se refieren a la entrega de la nación entera al socialismo del siglo XXI a través del movimiento marxista-leninista de los peores criminales de América. ¿Cómo les parece? Nada menos que eso. Y en esas manos estamos. Y ese es el porvenir de la nación. El Poder Judicial se acabó, nos produce asco. Y no solamente a nosotros, este no es un sentimiento que expresamos en solitario, porque estamos acompañados por el 90% de los colombianos que tienen esta imagen del Poder Judicial, como lo han dicho ayer, o como lo dijeron hoy, o como lo dirán en todos estos días a través de la encuesta que Inbamer Gallup les propuso. ¿Ustedes qué opinan del Poder Judicial? Eso, que nos da asco, que no creemos en ese Poder Judicial, que no creemos en los jueces, que perdieron todo prestigio. Y lo mismo referente a las Cortes, en particular a la Corte Constitucional y a la Corte Suprema de Justicia.
Entonces, en este momento, en este país, ¿qué vale? ¿Dónde va a estar la recuperación de la nación? Recordemos que Gaitán decía poco tiempo antes de su muerte que había que luchar por la reconstrucción moral de la República. Y era un tiempo en que había jueces, y era un tiempo en que había instituciones, y era un tiempo en que la política tenía nobleza, y en que eran grandes los oradores, los que estaban en el Parlamento, y que había una prensa que quería ser libre. Pero, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Cuándo empieza la reconquista del poder moral de la República? ¿Con quiénes? ¿Dónde están los hombres que sean capaces de llevar a cabo esa gesta? ¿Y dónde hay un programa de acción definido y claro? Porque ahora todo se refiere a las encuestas, a la favorabilidad, a la simpatía, al glamour de este candidato o de aquel, o a la prevención que la gente le tenga. Los problemas del país, los problemas de la gente, el hambre de los colombianos, la destrucción de todas las instituciones, este huracán moral que azota a la República y que se nos ha convertido en un anecdotario. Esto está convertido en una novela trágica de Corín Tellado. ¿Recuerdan ustedes esa muy famosa novelista que producía una novela semanal de amores y de lances eróticos y toda clase de hazañas de este linaje? Pues bueno, esto se convirtió en una novela porque no somos capaces de más, porque no reaccionamos y porque no tenemos la gente y los líderes que nos estén mostrando el porvenir. Este país no tiene sino una esperanza. La esperanza se llama Álvaro Uribe Vélez, duélale a quien le duela. Es el único hombre que tiene ideas claras sobre el porvenir de la República. Y es el único hombre que puede decir cosas importantes, sensatas y claras para guiarnos por un camino distinto. Él recogió la República en la crisis pavorosa del año 2002 y salvó esa crisis y entregó a Colombia en el año 2010 después de la crisis espantable de la caída de todas las bolsas del mundo y de la crisis económica que se vivió entre los años 2008 y 2009. Nos llevó por esas aguas casi que sin sufrir un rasguño. Y entonces, ahora se espera su voz, se esperan sus luces. Pero el Centro Democrático no se puede seguir desgastando en temas que son todos importantes, que son todos urgentes, probablemente, pero que no tienen nada que ver con la cuestión esencial. Vamos a los hechos, vamos a los grandes temas. Una crisis económica pavorosa porque al país se lo robaron. Y una crisis moral sin precedentes porque al país se lo robaron los bandidos, los que no tienen moral, los que están incrustados en el Palacio Presidencial, en el Congreso de la República y, Dios mío, en las Cortes de Justicia.